Buenas tardes. La noticia económica del momento es el otorgamiento de la línea de crédito especial que el Gobierno Nacional decidió imponer al Banco Central, llamada Crédito del Bicentenario, destinada a apoyar a la industria manufacturera, solamente a la industria manufacturera, no al comercio, no a los servicios, y crédito destinado a financiar inversiones y capital de trabajo de la industria. Esta es la noticia. Es una noticia porque cambia el ritmo de manejo de las variables monetarias que hasta este momento el gobierno tenía bajo su decisión. Y tiene dos maneras de interpretarse. Una es acerca de qué significa esta creación de la línea de crédito del Bicentenario desde el punto de vista económico, y más bien macroeconómico, y la segunda es qué significa desde el punto de vista de la política bancaria, de la política financiera del Banco Central. Veamos la primera parte. El monto que el gobierno ha dispuesto que se ponga a disposición del sector privado industrial es 8.000 millones de pesos, 2.000 millones de dólares, para decirlo en una moneda de referencia. La pregunta que podría estarse haciendo el televidente es, ¿y estos 8.000 millones de pesos significan algo? ¿Son importantes? ¿Cambian algo? ¿Deciden una nueva línea de política de inversiones? Veamos algunas cifras que nos van a permitir orientarnos. La primera cuestión es tener claro que la Argentina no es un país monetizado, es un país con poca moneda. Solo el 25%, una cuarta parte del Producto Bruto Interno Anual, está monetizado en lo que se conoce como M3, que es el conjunto de circulante más depósitos en el sistema bancario. Es decir, una cuarta parte es la moneda de la Argentina respecto al producto. Para tener una idea de si esto es mucho o poco, pensemos que Brasil tiene el doble, pensemos que Chile tiene el triple y los países desarrollados tienen más del cuádruple. Nosotros somos un país poco monetizado. Esta es la moneda. Y respecto del crédito, dado que hablamos del crédito del Bicentenario, respecto del crédito decimos que es un país también poco financiado. Solo el 10% del producto se destina a crédito al sector privado, 10% del producto. Esta cifra es absolutamente baja comparada casi con otros países de América Latina como Colombia, como México, casi como Uruguay. Somos muchísimo más chicos que Chile, menos que Perú y muchísimo menos que Brasil. Obviamente no hay comparación posible con el mundo desarrollado porque, como decía un economista brillante de todos los tiempos, Schumpeter, el capitalismo es una economía de crédito. Si no hay crédito, no hay capitalismo. Entonces, el 10% del producto es crédito. Ese 10% del producto, ¿cómo se distribuye? ¿Es todo crédito a la inversión? ¿Es todo crédito a la industria? No. La mitad de ese crédito es al consumo. Los bancos prefieren prestarle al consumo, a la tarjeta de crédito, al crédito prendario para comprar autos, al crédito de consumo de los centros comerciales, los shoppings. 5 puntos, la mitad de esos 10 son crédito al consumo. 2 puntos son créditos hipotecarios, que tampoco es consumo. Es máxima garantía hipoteca y en realidad es el financiamiento a quien quiere comprar una vivienda o comprar un comercio. 3 puntos son créditos a la producción, pero la mitad de esos 3 puntos son créditos a los servicios, el comercio, las fotocopiadoras, compañías de teléfono menores, en fin. Solo 1.5% de todo el producto es crédito industrial. Nada, casi el 1%, menos del 2%, 1,5%. Es decir, no hay crédito en la Argentina. No lo había antes, no lo había en la época de la convertibilidad, no lo hubo desde la salida de la convertibilidad y no lo hay desde el 2002 a la fecha. Solo 1,5%. Entonces, la pregunta que se hacía era, ¿estos 8.000 millones de línea de crédito del Bicentenario para la industria, es mucho o poco? ¿Es importante o no? Si es 8.000 millones, pensándolo en términos de cuánto es eso respecto al stock que hoy le prestan al sector privado, yo le doy 8.000 y tengo un stock. Es la mitad del stock. Es decir, uno podría decir, el cambio es importante. Como decían los economistas, marginalmente en el margen es importante. El gobierno asigna la mitad de todo lo que está asignado históricamente a la industria. Respecto al producto, es mínimo. Es el 0,5% del producto aproximadamente, 0,5, medio por ciento del producto. O sea, difícilmente ese 0,5% del producto provoque un movimiento, un crecimiento del producto importantísimo. De todos modos, para el sector privado, la apertura de una línea de crédito de 8.000 millones, si es cierto lo que la ministra Giorgi informó en el lanzamiento de esta línea, que ya había 100 proyectos de inversión, 100 proyectos de inversión aprobados, parecería ser importante.
Esto es de la importancia del producto. No sé si queda alguna otra cuestión que aclarar. Sí, yo le quería preguntar, doctor Cuervo, ¿qué opina usted sobre la tasa de interés subsidiada que se ofrece para estos préstamos? ¿Cuál es su beneficio? ¿Conveniente? Buena pregunta. Se me había pasado, pero buena pregunta. En realidad, el otro tema significativo es a qué precio o a qué costo, depende de quién lo mire, se hacen estos préstamos. El préstamo es al 10%, y 10% es la mitad de la tasa de interés de un préstamo usual, y para que tengan una idea, préstamos al consumo, los adelantos y los préstamos de tarjeta de crédito están en 50% de interés anual. O sea que esto es muy importante. Prestar al 10% para la producción es muy importante. Esa es la tasa de interés. 10% es un subsidio, porque nadie presta menos del 14 o 15% hoy día. Así que de alguna manera el Estado se hace cargo de esto. La otra línea de creación de política monetaria que trae consigo este crédito del Bicentenario se refiere a la política del Banco Central. En la época de la convertibilidad, Domingo Cavallo, ministro, se clausuró la posibilidad de que la política monetaria fuera importante o activa para la economía. Porque, como se sabe, se prohibió prestarle plata al gobierno, se prohibió prestarle plata al sector privado a través del sistema bancario por los mecanismos habituales históricos de redescuento, y solo se permitía comprar moneda extranjera en el mercado de cambios. Pero una vez que la convertibilidad estuvo vigente, este crédito o esta cantidad de dinero arrojada al mercado como consecuencia de compra de dólares jugaba contra la base monetaria en dólares para mantener el valor de la convertibilidad. Es decir, que no tenía una traducción productiva clara. Entonces el Banco Central había perdido todas las funciones de órgano monetario de apoyo a la producción o de apoyo a los empresarios de alguna manera, que se financiaban por otras líneas de crédito y otras maneras, y fundamentalmente fueron empujados al financiamiento externo, a lo que luego fue la crisis de la deuda en definitiva. Bueno, ahora el Banco Central acaba de instaurar otra vez el criterio de redescuento de documentos al sistema bancario que provienen de que el sistema bancario le prestó al sector privado. ¿Cómo opera esta línea? En esta línea una empresa va a un banco y le pide un crédito, firma un contrato, deja documentos. Esos documentos son globalmente una garantía para el Banco Central. El Banco Central le descuenta el valor de esos documentos, con la garantía de papeles públicos que los bancos tienen en su cartera. Es una manera indirecta de la operación tradicional de redescuento, porque no se redescuenta el mismo documento que firmó la empresa, pero se redescuenta un documento de garantía por el valor del documento de la empresa. Es decir, que de alguna manera se ha instaurado otra vez el criterio de prestarle al sector privado sobre la base de descontar la cartera de créditos al sector privado que tenga el sistema bancario. En realidad, y ahora volviendo a la tasa de interés que preguntaba recién, el Banco Central le presta al banco privado al 9% aproximadamente, y el banco privado le puede cargar aproximadamente un punto de costo propio y beneficio al privado que toma el crédito para pasar al 10. Al 9 toma el banco, al 10 toma el empresario. El mercado está tomando entre el 15 y el 20, y si es consumo el 50. Esta es la idea. Entonces, ¿qué es lo que se ha recuperado en materia de política monetaria? La capacidad de acción del Banco Central, al menos parcialmente. Históricamente y en el mundo, los bancos crean dinero de tres maneras: prestándole al gobierno, comprando los saldos a acreedores en el sistema cambiario, los superávit cambiarios, y prestándole al sector privado vía redescuentos. Esas son las tres maneras de crear históricas. La convertibilidad anuló dos, y una tercera la puso a un costado para que tomen directamente en el exterior. Ahora se han vuelto a tener al menos dos de las funciones: crear por el sector externo y crear dinero por el sector privado vía redescuentos. Todavía, al no haberse reformado la Carta Orgánica del Banco Central, que proviene de la época de la convertibilidad, al no haberse modificado la ley de entidades financieras, que peor aún proviene del gobierno militar de la última dictadura, que está todavía vigente, todavía el Banco Central no ha recuperado la capacidad de prestarle al gobierno nacional. Esperemos que esto suceda a la brevedad.